¿Cuáles son los retos que enfrentan los jóvenes mexicanos? Hoy en día, México se enfrenta a una situación complicada hacia los jóvenes, ya que desde el inicio de la globalización se han presentado retos relacionados al empleo, economía, desarrollo social y competitividad. Esto aunado a los problemas que se viven en el país, que son la pobreza, narcotráfico, migración, entre otros. Esto se puede reflejar con lo siguiente. Desde que Venustiano Carranza creó la Constitución en 1917, la política en México ha adoptado un gobierno democrático constitucional. Sin embargo, a lo largo del tiempo, y como lo hemos podido observar, no siempre se ha respetado el mismo, y con ello se han presentado problemas de índole política, tales como corrupción, violación del voto, asimismo elegir al sucesor de la presidencia, lo cual ha representado a México en el contexto internacional como un país corrupto, lo cual nos reduce las oportunidades debido al estereotipo que se tiene sobre el mexicano. Algunos sexenios presidenciales han dado pie a estos estereotipos, ya que han sido manejados con corrupción y fraude, aunque no son todos. Algunos intentan tener acciones positivas para el país y así intentan apoyarse en los tres poderes. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo Nacional está representado por un presidente, que tiene que ser mexicano de nacimiento e hijo de mexicanos. Se elige de manera directa y popular para un periodo de 6 años y no puede ser reelegido. El presidente designa a los miembros de su gobernante, que tienen que ser confirmados por el Congreso. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo en México está representado por el Congreso de la Unión, que se compone de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Poder Judicial. El tribunal más alto de la República Mexicana es la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 21 miembros designados por el presidente del país, con el consentimiento del Senado. El Tribunal de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la República. Algunas acciones y programas los cuales mueven la mayoría de nuestro país actualmente son el comercio exterior, el cual la subsecretaría encargada de esto realiza funciones para el fortalecimiento de la integración y competitividad en las cadenas globales de valor. Industria y comercio, fomentando y estableciendo políticas que favorezcan la innovación. Competitividad y normatividad, implementa políticos con el propósito de fortalecer la competitividad del país. Delegaciones y representaciones comerciales, son los encargados de representaciones comerciales en el extranjero. Cumbre de Jóvenes I-20 China, dan a conocer la selección de 5 jóvenes que integran la delegación de México. Declaración sobre exceso de capacidad y ajuste estructural en el sector acero. Existe 707 empresas extranjeras de más de 45 países registradas y comerciando en nuestro país. México se perfila como la economía 10 a nivel mundial. Está dentro de los 15 principales exportadores y tiene 12 tratados de libre comercio. Tienen el 10º lugar en importación y exportación y también ocupa el lugar 81 en el mundo en PIB por persona. Los principales problemas sociales en México son la inseguridad, pobreza y desempleo. La inseguridad en México se desarrolló de la siguiente manera. En el año 2007 principalmente los delitos de robo a secuestro y domicilio doloso a partir de este año se han extendido hasta la actualidad. Muchas causas han generado la delincuencia, pero lo más importante son los narcotraficantes, tratado de armas, asaltos y desempleo. Debe resaltarse que la mayoría que impone la delincuencia son los jóvenes que no tienen educación formal y lo son más peligrosos, que son adictos a las drogas. De acuerdo con la INEGI, la pobreza ha ido aumentando del 2005 al 2012 un promedio de 5%. Chiapas es uno de los estados más pobres de la República. Entonces, el 45.5% de la población en México es pobre.
México se ubica entre los países de Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, en contraste con la tendencia a la baja de la mayoría de los 34 miembros. En diciembre de 2015, la tasa de desempleo en México fue de 4.5%, en comparación con el año pasado 2014, que fue de 4.8%. Cabe destacar que México en el año 2015 está entre los 4 más bajos de la OCDE. Uno de los movimientos más relevantes en la historia mexicana fue el del movimiento estudiantil del 68. Estudiantes de la UNAM y del Politécnico estaban en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, y poco a poco se unieron maestros y sindicatos. Así fue como se formó el Consejo Nacional de Huelga. El 2 de octubre de 1968, a pesar de que muchos de sus líderes estaban detenidos, se convocó una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, a 10 días de iniciar los Juegos Olímpicos. A unos minutos que la manifestación comenzó, un helicóptero del ejército mexicano lanzó bengalas sobre las 5,000 personas que habían en la plaza. Y esta fue la señal para militares, paramilitares y francotiradores para que abrieran fuego. Así murieron entre 300 y 500 personas y fueron detenidas más de 2,000. 11 meses después de lo sucedido, el presidente Gustavo Díaz Ordaz dijo: "Asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado". La globalización es un proceso económico, tecnológico, político y cultural a escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas, políticas que dan un carácter global. En las últimas décadas, esta integración mundial ha cobrado velocidad de forma espectacular debido a los avances sin precedentes en la tecnología, comunicaciones, la ciencia, el transporte y la industria. La globalización ha representado un cambio en la sociedad, un cambio que ha supuesto mejoras en la calidad de vida y que ha resultado benéfico para la mayoría de nosotros, pero para los jóvenes resulta un arma de dos filos, ya que con la implementación de nuevas tecnologías tenemos más acceso a la información y podemos tener conexión con el mundo. De cierta forma, no nos quedamos atrasados porque vemos avances día a día. Viéndolo de otra manera, representa una desventaja ya que la globalización ha dado un grado de competitividad más alto para el que la mayoría de los jóvenes no se encuentran preparados, ya que nos deja como consecuencia falta de oportunidades laborales y carencia de recursos para un desarrollo óptimo, ya que los países de primer mundo son los que se ven principalmente beneficiados por la globalización. Pienso que las manifestaciones no están mal, pero la manera en que el gobierno lo maneja es lo que está mal, ya que nosotros tenemos derecho a poder expresarnos como nación. Yo creo que la delincuencia en el país está siendo bien combativa, sabiendo que los jóvenes son los principales amenazantes del Estado, tanto que les faltan sus estudios y son adictos a las drogas. Yo pienso que la globalización es un fenómeno benéfico para nosotros, pero tenemos que saber utilizarlo para que sea una herramienta para tener más oportunidades. Los jóvenes de México tienen mucho que dar, así que yo siento que es momento que el gobierno les dé la oportunidad de que exploten todos sus conocimientos. Yo creo que los tres poderes judiciales son muy importantes, ya que así podemos conocer cómo es el funcionamiento de nuestro gobierno. Podemos ver que México tiene una gran estabilidad económica. El problema ha sido el gobierno. Yo creo que la política es buena, simplemente tenemos que saber utilizarla para sacar el mejor provecho a nuestro país.